Muchas gracias. Lo primero es, en primer lugar, agradecer a la UNED, al Centro Asociado de Guadalajara, y a la profesora Esther Souto, por supuesto, y al profesor César Viana, que me hayan invitado a compartir esta jornada con vosotros. En segundo lugar, expresar mi satisfacción, como siempre comento, cuando puedo participar en jornadas de formación. Yo, la verdad, tengo un gran interés por la docencia y me encanta compartir las experiencias de mi vida profesional con estudiantes. Creo que la universidad y los miembros de la carrera judicial debemos compartir lo que hemos aprendido cada uno en nuestros ámbitos, porque es la única forma de que los dos resultemos enriquecidos. Ni sirve solamente la práctica diaria, que a veces impide una reflexión serena, ni sirve la reflexión serena en sí misma, que a veces olvida los problemas de la práctica diaria. Entonces yo creo que estos encuentros, universidad, juzgados, es el camino idóneo para llevar a cabo un estudio riguroso, en profundidad, y también de alguna manera práctico, de las cuestiones jurídicas en general y del tema que nos trae hoy aquí en particular. Me decía la profesora Souto antes en la comida que al margen de la pura teoría que yo pueda contar aquí, sí sería bueno que diera una visión de lo que es la mediación para un juez, para una juez española, y cómo lo ha vivido a lo largo de su carrera profesional, puesto que puedo adelantaros que mi relación con la mediación es una larguísima historia, donde yo me sentía como la mujer enamorada de alguien que durante años no me hizo caso y me esquivó, pero finalmente conseguí hacerlo caer en mis redes. Y tras muchos años intentando llevar a cabo un proyecto de mediación en un juzgado de familia, donde yo llegué en el año 1993, me dediqué a estudiar en profundidad la mediación familiar, pero por distintas circunstancias, algunas derivadas de la propia situación social. España es un país que, como sabéis, ha llegado tarde a la mediación familiar, pero también otras más concretas del lugar donde yo desempeñaba mi cargo, el Juzgado de Familia de Valladolid, tampoco podía llevarlo a cabo. Estas circunstancias concretas eran la Fiscalía de Valladolid, que se oponía frontalmente a la mediación. Con esto no quiero criticar a la Fiscalía, quiero simplemente constatar una situación de resistencia a la viabilidad de la mediación que se ha dado a lo largo de muchos años y que aún todavía quedan focos donde hay esa resistencia, que ciertamente yo puedo también entender. Simplemente, como digo, puedo así decir, soy notaria de la historia, no estoy expresando una opinión, solamente hago constar lo que sucedió. Dejé el juzgado de familia en el año 99, todavía lastrada por la frustración de no haber podido llevar a cabo un proyecto de mediación, y me marché a un juzgado de lo penal, un juzgado donde se juzgan delitos menores. Es un órgano unipersonal de enjuiciamiento, a diferencia de las audiencias provinciales, donde se juzgan ya delitos más importantes, y es un órgano colegiado. No juzga un solo juez, sino está formado por varios magistrados. Y en este juzgado de lo penal, tras unos primeros intentos que no conseguí nada, finalmente conseguí iniciar un proyecto de mediación. En el año 2006-2007 empezamos a llevarlo a cabo y lo desarrollé hasta que en el año 2011 me marché al Consejo General del Poder Judicial. Pudiera decirse que hice como todas estas cuestiones amorosas. Una vez que ya mi amante decidió dar el paso y decirme que sí, pues yo dije, vale, pues estamos un rato y ahora soy yo quien te abandona. Pero lo cierto es que el abandono duró poco y que yo me incorporé al Consejo General del Poder Judicial como letrada del Servicio de Inspección con una finalidad muy clara, concebida así por la propia jefa del servicio, que era intentar difundir a través de la actividad inspectora la mediación. Claro, vosotros preguntaréis, ¿y cómo se puede difundir a través de la inspección la mediación penal y familiar, que era fundamentalmente el objeto de nuestro trabajo y que después extendimos a la mediación civil? Pues porque tal y como diseña la Constitución, contempla al Poder Judicial como uno de los tres poderes del Estado y establece además que tendrá como competencia el Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno de los jueces del Poder Judicial la capacidad para inspeccionar este servicio público de la Administración de Justicia. En la Ley Orgánica del Poder Judicial se establece además cómo ha de desarrollarse este servicio de inspección. Pues bien, la principal tarea del servicio de inspección no es, como pudiera a lo mejor creerse en un primer momento, que es la de sancionar a quienes no hacen bien su trabajo. No, la inspección no busca la sanción. La inspección tiene como objeto primordial mejorar
la administración que inspecciona. Entonces, el objetivo fundamental de la inspección es la mejora de la administración de justicia, de los órganos judiciales y, en concreto, del trabajo de los jueces que forman parte de la carrera judicial de este país. Desde ahí es donde debe enfocarse el trabajo que hacemos otra compañera y yo, las dos inspectoras, las dos magistradas, en la labor de inspección de juzgados y tribunales. Examinamos cómo se llevan a cabo proyectos de mediación, cómo se están desarrollando en la práctica experiencias de mediación, hacemos un informe e intentamos difundir las buenas prácticas y corregir aquellas prácticas que, conforme a la legalidad establecida y conforme a lo que nosotros sabemos por esa actividad de inspección, entendemos que deben ser corregidas en aras a una mejor prestación del servicio. Por ello, yo me incorporé a la inspección y seguí trabajando en mediación. Además de esto, en el Consejo General del Poder Judicial existe, además de este servicio de inspección especializado en difundir la mediación, existe una vocalía de mediación de la cual forman parte dos vocales, Margarita Uría y Antonio Dorado, que de la misma manera que indicaba antes, es una muestra más del interés, de la apuesta decidida del órgano de gobierno del Poder Judicial español por la mediación, por el desarrollo y el buen desarrollo además de la mediación. Desde la vocalía de formación se respaldan proyectos, se fomentan proyectos, se viabilizan proyectos y se apoyan proyectos. Además de esto, se organizan tareas, jornadas formativas, tanto para jueces en exclusiva, que tenemos un servicio permanente de formación, como también compartimos esas tareas formativas y las extendemos en algunos cursos de colaboración con fiscales y secretarios que, como sabéis, no forman parte del Poder Judicial, aunque sí de la Administración de Justicia. Con esto únicamente quiero dejar constancia de que, frente a lo que se dice de que los jueces son resistentes a la mediación, no son más resistentes que otros miembros de lo que es la Administración de Justicia. Hay jueces que se resisten a la mediación, hay fiscales que se resisten a la mediación, hay secretarios que se resisten a la mediación, hay funcionarios de justicia que no están de acuerdo con la mediación y, por supuesto, hay abogados y procuradores que no están de acuerdo con la mediación. Pero en todos estos colectivos, incluido el judicial, hay miembros de estos colectivos favorables a la mediación y que luchan intensa y denodadamente por su difusión. Y, desde luego, el órgano de gobierno, insisto, del Poder Judicial ha apostado decididamente, tras unos años, y no voy a engañarles, dos consejos antes eran abiertamente contrarios a la mediación, el consejo pasado fue difícil, el anterior, llevarlo a cabo, pero en este, de la mano del cambio social, porque los jueces no son más que un reflejo de lo que es la sociedad, de la mano de ese cambio social, el consejo ha decidido apostar decididamente por la mediación, y uno de los campos donde se ha apostado es la mediación familiar. Pero no es el único. Saben, porque se lo acabo de decir, que igualmente se desarrollan proyectos de mediación penal, saben que se desarrollan proyectos, tímidos proyectos, en el ámbito de la jurisdicción social, puesto que ahí ya existen instituciones mediadoras, a mi juicio mal llamadas mediadoras, porque la mediación que se hace en el ámbito social no son realmente mediaciones en el sentido de la mediación que ustedes están esperando, por ello es más difícil llevar a cabo este otro tipo de mediación, pero hay una experiencia muy interesante en los juzgados de Madrid y en algún juzgado del País Vasco, y tímidamente se están haciendo experiencias en mediación contencioso-administrativa. Recientemente el Consejo General del Poder Judicial, desde la vocalía de mediación que yo les hablaba, se ha firmado un convenio con una fundación para desarrollar experiencias de mediación en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, donde ciertamente es complicado hacerlo, porque saben ustedes que la Administración no puede transigir, pero donde existe una vía abierta de la mano del artículo 77 de la ley que regula la jurisdicción contencioso-administrativa, cuando se establecen formas anormales de determinación del procedimiento. Es decir, parece que sí se puede abrir la mano a que el procedimiento no solo tenga que terminar por una resolución judicial, sino que pueda hacer otra forma de finalización. Pues, al amparo del cauce que esto nos abre, como digo, se ha firmado un convenio y hoy por hoy se está desarrollando mediación contencioso-administrativa. Más que una mediación, realmente es una negociación asistida, pero sí se está haciendo en un juzgado de Badajoz y esperemos que lentamente se vaya difundiendo por todo el territorio. Pero, como decía, el tema que nos trae aquí es la mediación familiar. La mediación
mediación familiar, que en España desde luego fue la primera mediación que fue conocida, pero no solo en España. En todos los países donde se ha desarrollado la mediación familiar fue la primera mediación a la que volvimos los ojos, a la que pensamos, pues en este campo del litigio familiar, de los procesos familiares, entendidos en un aspecto amplio, no solamente separaciones, divorcios, nulidades matrimoniales, sino también cuestiones de alimentos entre parientes y otros conflictos familiares, puede caber la mediación familiar. Es cierto que si la mediación empezó a desarrollarse no tanto en países, como se ha dicho, anglosajones, que nos hacen pensar en Inglaterra y Estados Unidos, sino antes de esto en Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que fueron los primeros países en atender a este tipo de mediación. Ciertamente luego pasaron de Canadá a Estados Unidos, supongo que por la vecindad y proximidad, y poco a poco personas españolas se fueron formando en estos países, personas fundamentalmente pertenecientes al ámbito de la psicología, y fueron las primeras voces que en nuestro país iniciaron el camino del cuestionamiento de por qué no implantar en el territorio español, en nuestro país, alguna experiencia de mediación en el ámbito familiar. Saben ustedes que estas primeras experiencias se dieron sobre todo en Bilbao. Concretamente, el Servicio de Mediación de la Familia de Donosti inició una experiencia en los años 80 y tantos. Posteriormente, en Cataluña, se crearon los primeros equipos psicosociales de la mano de la ley que reguló por primera vez, tras la regulación que hubo en el periodo republicano, reguló por primera vez tras la Constitución la institución del divorcio en nuestro país, la ley de 7 de julio de 1981, y en esta ley por primera vez se reconoce de alguna manera que los jueces no tenemos todos los conocimientos, que los jueces no podemos resolver determinado tipo de cuestiones por nosotros mismos y solo con conocimientos jurídicos, y conscientes de esto, se crearon los primeros equipos psicosociales adscritos a los juzgados de familia. Se crearon 11 equipos formados por un psicólogo y un trabajador social que ayudaban al juez a la hora de decidir, sobre todo en materia de custodia de los menores y régimen de visitas. En el seno de estos 11 primeros equipos psicosociales, concretamente en el equipo psicosocial, en uno de los que estaban en Barcelona, formaba parte de ellos un psicólogo formado en Canadá, Antonio Coy, fallecido tras una terrible enfermedad, sufrió Alzheimer, fallecido hace unos años, pero Antonio Coy, un hombre visionario, un hombre valiente, planteó al juez con el que él estaba en el juzgado de familia: mira, yo en Canadá he estudiado esto, creo que sería bueno investigar esta vía, y si tú te atreves, yo busco un equipo para que nos ayude, porque no debemos olvidar que el miembro del equipo psicosocial del juzgado puede hacer cierta negociación con las partes para que lleguen a acuerdo, pero insistimos, esto no es mediación, y quien interviene como perito en el proceso familiar no puede intervenir también a la par y simultáneamente en el mismo proceso como mediador. Por ello era necesario buscar un equipo con el que trabajar en coordinación, con el que ponerse de acuerdo y hacer bien las derivaciones y tener una información adecuada sobre cómo se iban desarrollando. No sobre lo que se hablaba en la mediación, que todos sabemos que es confidencial, pero sí sobre si avanzaba o no avanzaba, y también la posibilidad de consultar esas dudas que surgen cuando nace una experiencia y que son dudas de los mediadores que no tienen por qué tener una formación jurídica de hasta dónde puede llegar su labor, hasta dónde no, insisto, sin saltar nunca los límites claros y precisos de la confidencialidad. Así se desarrolló la primera experiencia completa de mediación intrajudicial en España, porque hemos de darnos cuenta que, junto a la mediación que vino de fuera y que al principio, como digo, traída de la mano de psicólogos, era una mediación extrajudicial, al margen del proceso. Tan al margen del proceso que se planteaba en términos de alternatividad, y de ahí la denominación incluso de sistemas alternativos a la jurisdicción. Era o mediación o proceso. La mediación intrajudicial viene a decir mediación con proceso, o mediación y proceso, o proceso y mediación. Ya no son cosas antagónicas, ya no son cosas excluyentes, ya no son cosas alternativas, sino que son dos cuestiones complementarias: mediación y jurisdicción. Como digo, la primera experiencia real de mediación intrajudicial, permanente y con continuidad en el tiempo, fue la experiencia de mediación intrafamiliar de los juzgados de Barcelona. Se hizo inicialmente
en colaboración con los psicólogos del Hospital San Pablo, y el acierto de su desarrollo, yo creo que propiciado por la buena labor de Antonio Coy, por la buena labor de los mediadores y por la buena labor del juez, que valientemente se atrevió a decir: abramos la puerta a la mediación, cuando ninguna ley en España posibilitaba abrir esa puerta. Por eso hablamos de un juez valiente. Además creo que es un juez al que todos ustedes conocen, puesto que tiene numerosas publicaciones e intervenciones, Pascual Ortuño. Pues ellos viabilizaron, abrieron la primera puerta a la mediación familiar en España. Claro, ustedes se preguntarán que cómo desde la judicatura, desde lo intrajudicial, desde lo que representa la ley y el orden, desde la labor jurisdiccional, que no es ni más ni menos, en palabras de Montesquieu, la boca que pronuncia el derecho, la jurisdictio, el decir el derecho, cómo desde quien debe decir el derecho se pueden ensayar fórmulas diferentes para resolver un conflicto al derecho. Y ciertamente en la literatura encontramos muestras de críticas, tremendas críticas, respecto de aquellos jueces que apostaban por la mediación o que llevaban a cabo mediación. A día de hoy, muchos de mis compañeros tienen como mayor resistencia a dar cabida a la mediación tanto penal como social, como contencioso administrativa, precisamente que no existe una ley que ampare el hacer este tipo de cosas. Pero ciertamente también hemos de decir que nosotros somos jueces postconstitucionales, que la Constitución nos obliga a ponderar siempre y a tener siempre en cuenta los derechos fundamentales que en ella se establecen, derechos como la igualdad, derechos como el adecuado desarrollo de la personalidad, derechos como a vivir en una familia que permita el libre desarrollo de la personalidad de los menores, el derecho a la libertad, el derecho al acceso a la justicia. Todos estos derechos el juez debe ponderarlos en sus resoluciones, puesto que la Constitución es la norma básica que el juez debe aplicar. Y en la excusa de no hay una ley que los desarrolle, no debe ser nunca una excusa para no tenerlos en cuenta y aplicarlo. Más aún, toda la legislación sustantiva, tanto el Código Penal como el Código Civil, obliga al juez a ponderar en sus resoluciones la equidad, es decir, a que el dar a cada uno lo que merece, en justicia, desde la igualdad, debe ser siempre un principio presente en cualquier resolución judicial. Desde aquí, la mera no contemplación por la ley de la mediación familiar entendemos que no debe ser un obstáculo para, si consideramos que la mediación es una manera, primero, de proteger a los más débiles y, segundo, de situar a las partes en igualdad ante el proceso, no debemos explorar los cauces de la mediación. Es decir, una cosa es que el juez no pueda nunca hacer algo ilegal, y otra cosa muy diferente es que el juez no pueda, dentro de los claros contornos procesales, hacer algo que es alegal, es decir, no regulado por la ley. Más aún, si ese no regulado por la ley viene viabilizado por principios constitucionales que el juez está obligado a tener en cuenta siempre que haga su trabajo en todas y cada una de sus decisiones. En este marco de alegalidad es a donde se incrustó, diría yo, como un diamante, la mediación en el ámbito del proceso español. ¿Cómo se pudo incrustar esta mediación en el ámbito de un proceso que no la preveía? Pues no la preveía y sí la preveía. Todo depende de si entendemos bien el procedimiento. Y el procedimiento sirve a un objeto. El procedimiento no es nada más que un cauce, no es nada más que un camino al que se le han puesto una serie de hitos, una serie de requisitos, para que el camino sea seguro, para que los derechos de las partes estén bien garantizados. Entonces, si entendemos que eso es un procedimiento y si no, no tiene ningún valor, el proceso en sí mismo no tiene valor, el valor lo tienen los derechos sustantivos, pero el proceso en sí mismo no es más que un camino para alcanzar ese derecho. Si esto lo entendemos así, en nuestro procedimiento vemos que desde la primera regulación del año 81 ya se establecía la posibilidad de suspender para llegar a un acuerdo, ya se establecía la posibilidad de que las partes presentaran al juez un acuerdo y que el juez lo aprobara. Pues aprovechando estas dos cosas, el procedimiento se puede suspender
las partes pueden llegar a acuerdos y el juez puede aprobar estos acuerdos de las partes, ¿por qué no suspender para llevar a mediación? ¿Por qué no suspender para ofrecer a las partes un camino diferente para llegar a ese acuerdo de una manera que se encuentren adecuadamente tutelados los intereses de los menores, de una manera que se encuentren las partes en situación de igualdad en todos los ámbitos, en ámbito de derechos, en ámbito de poder hablar y fundamentalmente en el ámbito de lo que es comunicación de ideas, de sentimientos, de necesidades, de deseos. Todo ese ámbito que permite la mediación y que desde luego no puede llevarse a la jurisdicción, porque como digo, el cauce reglado del procedimiento impide que el juez pueda, por así decir, trabajar con los sentimientos de las partes. A nosotros nos establecen una serie de artículos a los que atender. Podemos pedir esas pruebas periciales de con quién están mejor los niños, debe una idea de cómo va a ser la relación con uno u otro, pero nosotros no tenemos tiempo, no tiene cabida y además, como digo yo siempre, el juez no puede saltar de estrados, compadrear con las partes y si no es posible el acuerdo decir, vale, ahora me vuelvo a la posición de juez y si no os ponéis de acuerdo por las buenas seré yo quien imponga una resolución, porque a fin de cuentas el juez actúa con toda la potestas del Estado e investido de la autoridad que le da a ser uno de los poderes del Estado. Por consiguiente necesitamos a otros que hagan esa labor de poder viabilizar una comunicación donde se tengan en cuenta las necesidades reales de las partes, los sentimientos reales de las partes, donde se pueda atender al conflicto real que subyace en las manifestaciones puramente, diría yo, y permítanme la expresión, anecdóticas que llegan al procedimiento. Yo recuerdo una vez, hablando con una persona en una confesión judicial que no estaba la esposa, y le pregunté, entonces yo le preguntaba, ¿pero por qué? ¿Usted qué problema tiene? Entonces él me explicaba, y yo llegó un momento en que le dije, ¿pero usted se quiere separar de su madre o de su suegra? Porque a mí no me dijo nada malo de su mujer, solo me hablaba de su suegra, es que mi suegra, es que mi suegra, es que mi suegra. Entonces él se echó a reír y me dijo, pues mire, tiene usted razón, pero son un pack y no hay quien las divida. Eso, que yo tuve ocasión de hablar con él, porque era una comparecencia, no estaba en la otra parte, eso en el procedimiento tradicional es muy difícil de hacer. Y desde luego yo no podía transmitir en la otra parte, mire, su problema es que su madre se mete en todo, o que él lo percibe así. Es labor del mediador hablar de, da lo mismo si el niño va vestido de verde y de amarillo. El problema es que él considera que su madre se mete en todo. Ese es el problema que hay que arreglar. No si un día le ha dicho la sopa está fría o el niño va horrible vestido con ese trajecito que le ha hecho tu madre. Ese es el problema que hay que arreglar. Pero desde la jurisdicción ese problema no se arregla. Porque desde la jurisdicción solamente podemos resolver los aspectos que establece el artículo 90. Con quién se queda el niño, cómo le ve el otro, o si es custodia compartida, cómo se reparte la custodia compartida, cómo colabora el otro a los alimentos, a quién se le entrega la vivienda y contribución a las cargas del matrimonio. Y no puedes tener en cuenta a la suegra meticona, porque no puedes tenerla. Por lo tanto, la jurisdicción dicta sentencia, acaba con el conflicto, pero no soluciona el problema. El problema sigue ahí y cada vez sigue más grande, porque en la jurisdicción las partes se sitúan como en un campo de batalla y cada uno saca todas sus armas, denominadas en el proceso prueba, y carga contra la otra parte con ellas. En la mediación es distinto. En la mediación los dos saben la realidad. Los dos saben que el autónomo no gana lo que dice, sino ahora en tiempos de crisis ya no va siendo así, pero en los tiempos donde yo era juez de familia, el autónomo que declaraba entonces 100.000 pesetas al mes, sabíamos todos que estaban las 400.000, 500.000, pero eso lo podía reconocer en la sala de mediación, pero nunca delante de mí. Eso nunca sucedía. En la sala de mediación podía reconocer lo que realmente él podía pagar a los niños, podía reconocer cuáles eran las necesidades reales de su mujer y de sus hijos, podía reconocer muchas cosas, pero nunca lo iba a hacer delante de mí. Por ello, debemos abrir esos espacios que, como digo, no están cerrados en el procedimiento, porque sí permite una suspensión para llegar a un acuerdo. Entonces, para aquellos que todavía se oponen, la pregunta es, si se puede suspender para llegar a un acuerdo, ¿por qué no se va a poder suspender para que el acuerdo se logre a través de mediación? La ley no dice que no pueda ser así.
La ley no dice que el juez no pueda decir suspendo para que las partes intenten llegar a un acuerdo a través de mediación. Y aquí seguramente ustedes se planteen, pero la mediación no es voluntaria, por supuesto que es voluntaria. Que el juez en una decisión diga derivo a las partes a ir a mediación puede venir por varios caminos, porque lo piden las dos partes o porque el juez, cuando lee la demanda y la contestación a la demanda, cuando celebra unas medidas provisionales y tiene a las dos partes delante, puede sugerir la posibilidad de ir o, si las partes están renuentes, tienen miedo, todavía puede en los autos que dicta, en la sentencia que dicta decir y acuerdo igualmente estas medidas y que las partes se vayan a una sesión informativa de mediación. ¿Por qué esto no contradice la voluntariedad? No contradice la voluntariedad porque solo les dice que vayan a una sesión informativa de mediación. Si no van, no pasa nada, no han ido a una sesión informativa de mediación. Si van a la sesión informativa y no quieren seguir adelante, tampoco pasa nada. Por eso la mediación sigue siendo voluntaria. Pero es bueno que el juez intente que las partes vayan a mediación cuando considere que esta posibilidad puede ayudarles realmente a obtener la solución de su conflicto. Hasta tal punto es sanadora la labor de la mediación que en estos momentos, en España, una compañera mía, una juez de Madrid, una magistrada de Madrid, un juzgado de familia, está a punto de publicar un trabajo que ha hecho estudiando hasta qué punto, cuando las partes son derivadas a mediación y el convenio firmado es a través de mediación, e incluso cuando las partes han pasado por un procedimiento de mediación, aunque no lleguen a acuerdo en mediación, pero posteriormente el procedimiento sí se transforma en un procedimiento de mutuo acuerdo, ella estudia la diferencia que hay entre ejecutar la sentencia que nace de un acuerdo de mediación, alcanzado como acuerdo de mediación o convenio regulador establecido tras haber pasado por un procedimiento de mediación donde no se ha alcanzado el acuerdo, pero sí han ido a todas las fases, simplemente no se llegó al acuerdo final. Digo, está estudiando la diferencia que hay en la ejecución de los acuerdos alcanzados directamente por acuerdo de mediación o convenio regulador tras las sesiones de mediación y la ejecución de aquellas sentencias de mutuo acuerdo alcanzadas sin pasar por la mediación. Las cifras son escalofriantes. Todas aquellas sentencias de mutuo acuerdo alcanzadas sin pasar por un procedimiento de mediación son terriblemente difíciles de ejecutar, porque se hace una negociación donde las partes dicen sí a todo por distintas razones, porque están deprimidas, porque están hartas, porque están cansadas, porque abogados muy persuasivos las persuaden en contra de lo que realmente ellas quieren, porque abogados muy persuasivos se aprovechan de que tienen una situación de no poder decidir, porque a veces hay una situación de poder de una de las partes sobre la otra, por distintas causas diferentes. Pero lo cierto es que en la ejecución de las sentencias, las más difíciles de ejecutar en el juzgado no son siquiera las sentencias contenciosas, son precisamente las que nacen de un convenio tradicional acordado en un procedimiento de familia. Frente a esto, las sentencias a las que se llega a convenio regulador tras una mediación o aprobando el propio convenio de mediación, el acuerdo de mediación, el número de incidentes son prácticamente cero. Es decir, corrobora la idea que yo les decía al principio. Se ha resuelto el problema, por eso no hay más incidentes. Si hay una nueva cuestión planteada, si el niño se tiene que ir a buscar fuera, a trabajar fuera, si hay unos gastos extras por algún tipo de problema, está igualmente comprobado, y esto hay estadísticas del Consejo, que estas partes vuelven a un procedimiento de mediación para resolver esto en caso de que haya controversia, y en otras ocasiones desapareció el problema, ni siquiera es necesario porque ellos son capaces, puesto que han restablecido los cauces de comunicación, son capaces por sí mismos de llegar a la solución de su conflicto. Todo esto es lo que hemos aprendido que la mediación aporta y puede aportar. Pero la pregunta es, ¿y si la mediación es tan ventajosa, cómo en España ha tardado tanto en llegar? ¿Cómo hemos sido tan lentos? ¿Cómo hemos sido tan resistentes a que la mediación penetrara? Bueno, realmente España forma parte de la cultura mediterránea, junto con nuestro
querido amigo Carlos y los profesores que aquí están hoy. Y yo creo que los mediterráneos nos caracterizamos ante todo, porque a todo en principio decimos que no. Todo lo nuevo es, yo eso ni hablar, yo eso ni hablar. Curiosamente luego somos los más revolucionarios, pero de principio es, no, yo lo nuevo no. Quizá, todo tenga que ver un poco con la cultura grecolatina, cristiana, que a todos nos ha sido, en la que nosotros hemos sido educados, donde hay ese gran Padre Todopoderoso, me da igual Zeus, que Júpiter, que Dios, me da lo mismo, donde Él mandaba y nosotros obedecíamos, donde nosotros nos hemos acostumbrado a, bueno, pues nos confesamos, se nos perdona y, hombre, pues ya está, a cierta poca responsabilización de nuestros actos, a una libertad condicionada por ese infierno y ese cielo. Todas estas cosas yo creo que también han lastrado nuestra cultura para enfrentarnos con una libertad real con nuestros problemas y con nuestras decisiones, y por consiguiente también, de alguna manera, nos ha incapacitado para ser responsables de nuestras decisiones. Entonces preferimos que los problemas los decidan otros a los que luego les podemos ir echando la culpa de las consecuencias de esas decisiones. Cuando yo estaba en el juzgado de familia, pues hablaba y decía, mire, yo creo que lo mejor es que su hijo vaya con este, por esto y tal. Y entonces yo recuerdo que siempre me decían, pues usted será la responsable de lo que pase, usted será la responsable. Y yo decía, sí señora, no se preocupe, yo seré la responsable, que para eso me pagan. Esto en realidad da muestra de cómo somos los españoles, los italianos. A ver, si una familia se rompe, yo, como he llegado al final, a mí que me cuentan, es como los bomberos que pretenden echarles la culpa del fuego. Yo me limito a apagar el fuego, pero el fuego lo han encendido ustedes. ¿Cómo voy a ser yo la responsable de lo que pase? Solamente ustedes serán quienes sean capaces de hacer que esta relación de pareja separada, pero que debe seguir manteniendo la comunicación, porque tienen hijos en común, casas en común, negocios en común, ustedes serán los responsables de que funcionen o no. Y aunque para ustedes sea muy fácil decir, usted es la responsable, en el fondo todos sabemos que la pareja, protagonista del conflicto, son los responsables de todo lo que pase a partir de ahora. Y el juez es simplemente alguien que, como digo, dicta sentencia y termina el litigio, pero no resuelve el conflicto, porque no lo puede resolver. Yo he dicho en muchas ocasiones, se pide a la jurisdicción lo que la jurisdicción no puede dar. Se pide una solución que no podemos dar nosotros. Por ello necesitamos otro tipo de mecanismos, otro tipo de medios, otro tipo de recursos, como puede ser la mediación. Además de eso, es cierto que en España se ha tardado más que en otros países todavía, no porque somos más perezosos, como parece ser que nos dice la señora Merkel. No, no somos más perezosos. Hemos tardado más porque durante 40 años en España estuvieron taponados todos los cauces de hacer llegar la decisión de la ciudadanía. Había un régimen autoritario que ahogó todo posible intento de autogestión, de autosolución, de ser capaces de asumir un problema y resolverlo por uno mismo. También eso influyó. Los largos años de dictadura hicieron que existiera un Estado tutelador, un Estado que imponía las decisiones, un Estado que bajo la coartada de hemos de cuidar a ciudadanos incapaces de decidir por ellos mismos, crearon un poder judicial férreo, un aparato estatal férreo, y evidentemente era imposible cualquier intento de autocomposición jurisdicción en ámbitos o temas que pudieran o eran jurisdiccionales. No obstante, nada de esto significa que la jurisdicción no sirva. La jurisdicción sirve cuando falla todo lo demás. A mí me hace gracia cuando se dice, ¿por qué se critica tanto a los jueces? Hay dos reflexiones aquí. Se critica a los jueces, no a los jueces. Se critica a la administración de justicia. El problema es que siempre se personaliza en el juez. Muchas veces quien critica a los jueces es fui al juzgado y me trató fatal. ¿Quién le trató fatal? La secretaria que había ahí a la puerta. Para empezar, es un miembro del cuerpo de auxilio, no es la secretaria. Para continuar, es un funcionario del Ministerio de Justicia. Para continuar, el juez seguramente no lo haya visto. Pero eso ya forma parte de los jueces. Primera reflexión. Segunda reflexión. Y esto sí nos compete ya a los jueces. Yo creo que en nuestros países hay una tremenda falta de imaginación. Todo se resuelve en la jurisdicción. Yo siempre digo, yo que llevo toda la vida diciendo ¿por qué no mediación? Tengo esta diatriba donde allá donde voy los jueces son un desastre, no se enteran de nada, no saben resolver,
Pero cuando intentas decir, vamos a mediación, te dicen, ah, no, a mí que me lo resuelva un juez. Vamos a ver, ¿quieres que te lo resuelva un inútil que no se entera de nada? Esa es la eterna pregunta. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué no hay confianza en los jueces? Pues no hay confianza en los jueces, primero porque, como digo, hay falta de imaginación. Hay cosas que no deberían de someterse a la jurisdicción. No deberían de someterse a la jurisdicción porque ello hace que los medios dedicados a la jurisdicción, y la jurisdicción es muy cara mantener la jurisdicción, se están derrochando. Y les pongo un ejemplo. Cuando yo era titular de un juzgado mixto, es decir, llevábamos civil y penal, una de las cuestiones, un procedimiento que yo tuve que resolver fue el horario de calefacción de una comunidad de vecinos, donde yo no vivía, que era para decir 40 grados todo el día. ¡Hala! A ver si así son capaces de resolverlo por ellos mismos. ¿Qué hago yo decidiendo un horario de calefacción si no sé de climatología, no sé de física, no sé de arquitectura, no sé de fontanería, no sé de nada de lo que tendría que saber para decidir con sensatez un horario de calefacción? ¿No debería de haber una autoridad administrativa, municipal, preparada para decidir esos horarios, en lugar de ir al juzgado y que yo pierda el tiempo, y entiéndanme la expresión, y ustedes pierdan su dinero en que yo decida mal un horario de calefacción? Pero junto a esta falta de imaginación, junto a esta falta de confianza en otras instituciones, porque a la jurisdicción se le valora mal, a los jueces se nos valora mal, pero el hecho de que todos los ciudadanos quieran una decisión judicial significa que sí existe una confianza en la actuación de los jueces, al menos en la no corrupción de los jueces, al menos en la integridad de los jueces, porque si no, no tendría sentido que se acudiera a la jurisdicción. Por una parte, pero por otra parte, insisto, cuando todas las soluciones pactadas, cuando la respuesta de la administración, la respuesta del empleado, el director del trabajo, la respuesta de la administración de turno, la respuesta del dueño de la propiedad colindante, la respuesta, todo falla, solo queda la jurisdicción. Por así decirlo, nosotros nos encargamos siempre de los juguetes rotos. Nosotros solamente nos dedicamos a pegar los juguetes rotos de los que muchas veces faltan piezas. Nosotros llegamos cuando no hay nadie más. Yo digo, o sea, los demás pueden ir mirando para atrás y el juez mira para atrás y dice, anda, no hay nadie más, me toca. Nosotros siempre llegamos tarde, claro que llegamos tarde, porque a la jurisdicción siempre llega lo que nadie antes ha sido capaz de arreglar. Por eso es tan difícil dar una buena solución. Pero dentro de este marco, que no quiero que sea para nada de desesperanza, hemos encontrado una joya para nosotros que, sin ser la solución, es una buena solución, es un buen auxilio para esta labor judicial que es incapaz de responder a lo que la sociedad demanda de ella ahora. Ustedes me preguntarán, ¿y va a resolver mucho? Pues yo les puedo contestar. Primero, ni nunca se debe ir a la mediación para quitar la sobrecarga de trabajo que pesa sobre los tribunales. Nunca para quitar la sobrecarga que es materia jurisdiccional. Sí para quitar todas aquellas otras que nunca debieron estar en la jurisdicción, como es, por ejemplo, el dichoso horario de la calefacción de vecinos. Pero a mí decir, ¿es que el juez tiene mucha carga a mediación? No, porque entonces lo que haremos será desplazar la carga. Tendremos un juez sobrecargado y unos mediadores sobrecargados. Esa no es la razón. Porque además, si vemos las estadísticas, y yo en la labor de mediación veo las estadísticas, si en un juzgado se derivan 50 asuntos a mediación, de estos 50, solamente 25 van a pasar de la primera sesión informativa. Esta es la media, hay sitios donde funciona muy bien y es más elevada, pero la media viene por ahí. De 50 a 25, y de los 25, a acuerdo, habrá entre 8 y 10. El resto habrá 5 o 6 que no llegan a acuerdo, pero sí transforman el procedimiento, y habrá otros cuantos donde el problema está vivo, donde las posiciones de las partes son muy encontradas y donde no sea posible un acuerdo de mediación. Es decir, si hacemos una proporción de 58, es el 16% lo que, dándose bien, como media, se logra de acuerdos de mediación. Ese 16%, 15%, ¿ustedes creen que justifica la mediación? No. Lo que justifica la mediación no es lo que quita de trabajo al juez. Lo que justifica la mediación es la calidad. Es que realmente estamos dando algo que la jurisdicción no puede dar. Es que le estamos dando, como yo he dicho antes, estamos viabilizando derechos fundamentales, como la igualdad de las partes ante el proceso. Porque
que a ella da igual que uno lleve un abogado de mucho dinero y otro uno muy humilde. Estamos viabilizando la protección a los más débiles porque, como dice la recomendación 98.1 del Consejo de Europa, lo fundamental en la mediación es atender a los intereses de los más débiles y a eso debe tender la mediación. Estamos consiguiendo realmente que el menor obtenga la satisfacción de la previsión constitucional del libre desarrollo de la personalidad en el seno de la familia, en lugar de ser víctima y testigo de una espantosa batalla campal entre las dos personas que deberían de ser su referencia de cariño, paz, tranquilidad, adecuado desarrollo. Todo eso es lo que permite la mediación. Entonces, no podemos pensar ni en cifras económicas ni en alivio del trabajo de los juzgados para justificar, para clamar, para pedir que exista mediación y de una vez se desarrolle. Esto no es algo que yo diga, es algo que viene ya diciéndose desde hace mucho tiempo en todas las legislaciones de nuestro entorno, tanto en las declaraciones de derecho de la ONU, como por supuesto en todas las legislaciones iberoamericanas, y podemos hablar de las reglas de Brasilia, cuando precisamente siempre atienden a la mediación en atención a la protección de los menores, como a todas las recomendaciones de la Unión Europea, y desde luego hemos de destacar la 98, la 198, que constituye la carta, por así decir, fundacional. Aunque no tiene eficacia directa, porque las recomendaciones no tienen la eficacia directa que pueden tener los tratados o las directivas, todas las normas autonómicas que existen en nuestro país y que regulan la mediación familiar, en ausencia de una norma estatal, todas ellas mencionan esta recomendación. La recomendación tiene varios aspectos interesantes, al margen de la que ya acabo de decir, al margen de consagrar los principios fundamentales que luego se tendrían en cuenta para la regulación de la mediación, que ustedes conocen por lo que se ha venido diciendo a lo largo de estos días: voluntariedad, imparcialidad, neutralidad y confidencialidad. Dice algo importante. Habla de la mediación como un remedio en ocasiones difícil acceso de los ciudadanos a la justicia, y nos dice que todas las constituciones europeas y toda la normativa europea tiende a garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la justicia, pero que este acceso está lastrado, dificultado a veces por tres cuestiones: tiempo, coste y eficacia. Y nos habla efectivamente de lo largos que son los procesos judiciales, puesto que los hemos rodeado de tantas garantías. Que no se engañen, la justicia no es lenta porque sea lenta, porque el procedimiento esté concebido como algo lento y tortuoso, no. La justicia es lenta porque se han dado tantas garantías para la citación de las partes, tantas garantías a través de un sistema interminable de recursos, que por mucho que un juez quiera correr, vamos a imaginar un juzgado modelo donde todo se hace rápidamente. En el proceso normal podríamos tener una sentencia de separación en el plazo máximo de 2-3 meses. El problema es que cualquier providencia que dictas, si un abogado quiere interponer, la recurre. Y si no admites el recurso, recurre la no admisión del recurso. Y si no consigues citar personalmente, no te sirve de nada, porque ya digo yo, ya podríamos ser como Hacienda, lo ponemos en el boletín y ya se da por notificado, y por otra cosa que también ha acabado, por fastidiado, el pobre ciudadano al que Hacienda vaya contra él. No, nosotros tenemos que cerciorarnos de que las personas conocen las distintas decisiones judiciales, porque estamos atacando a derechos fundamentales del ser humano. Pues bien, todo este sistema de garantías hace el proceso lento, por ello el proceso es lento. Entonces decíamos tiempo, coste, porque el proceso judicial es caro, es muy caro. Piensen ahora además en España la introducción de las tasas judiciales, que ha, digamos, hecho una interpretación un poco, en mi opinión, distorsionada de lo que ha de ser una tasa judicial, sancionando accesos a la jurisdicción, como puede ser a la jurisdicción de familia, donde es obligatorio ir, porque son materias de lo que se llama derecho necesario, es decir, siempre debe mediar una decisión judicial para separarse o divorciarse. Nadie puede decir en nuestro país: me separo, me divorcio y me voy al ayuntamiento de turno, hago la petición y me divorcian. No, esto sucede por ejemplo en Suecia, pero en nuestro país no es así. En nuestro país hay que ir al juzgado, hay que ir al tribunal para que dicte la sentencia de separación o divorcio. Y lo mismo respecto a los menores. Es obligado que haya un pronunciamiento judicial en aras a la adecuada protección del menor. Son todo materias jurisdiccionales y, sin embargo, se gravan con tasa. Saben ustedes que solamente la materia de alimentos está exenta, pero el resto de procedimiento de familia, y es necesario ir a la jurisdicción, está grabado con tasa. Por lo tanto, tiempo, coste, que desde luego la mediación abarata, y eficacia. Se ha demostrado, y es lo que yo he intentado transmitirles, que es mucho más eficaz la decisión de un litigio emanado de las propias partes con la ayuda del mediador que la que puede imponer el juez, por mucho
muchas horas de trabajo que haya dedicado. Porque el juez, por muchas horas de trabajo que haya dedicado, nunca va a llegar a saber, a través de los papeles y de la prueba practicada, que el problema es que él, cuando se casaron, dijo: anda, que tu padre es un poco marranete, ¿eh? Y de allá venimos arrastrando el problema, y entonces todos los problemas vienen de aquello, y por lo menos que me pida perdón por aquello de mi padre, que el pobre murió hace unos años y era un santo. Y eso nunca lo va a poder atender el juez, pero sí lo va a poder atender el mediador, porque en la mediación hay cabida para los sentimientos, y en la jurisdicción no hay cabida para ellos, por mucho que nos esforcemos. Pues bien, como digo, las distintas normas, la normativa europea, toda ella nos habla de todo esto. Evidentemente, es inexcusable el mencionar aquí la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre aspectos de la mediación civil y mercantil del año 2008, la transposición que se ha hecho a nuestra legislación, una transposición que se hizo más allá de las previsiones de la ley, que venía a imponer a los Estados que regularan la mediación para resolver conflictos transfronterizos. Y en España el legislador aprovechó y no solo reguló conflictos transfronterizos, sino que reguló la mediación civil y mercantil por completo en nuestro país. Por una parte se excedió, pero por otra parte no dio todo el cumplimiento, porque ustedes saben que en el ámbito europeo la jurisdicción civil, al hablar de civil, comprenden también la jurisdicción social o laboral, cosa que en nuestro país está dividida. El legislador no aprovechó esta ley para regular la mediación en asuntos y conflictos laborales, solamente lo ha hecho en asuntos mercantiles y civiles, y queda la duda de si aquí podemos englobar las cuestiones familiares. Desde mi punto de vista, y esto no es compartido por muchos compañeros míos, por eso quiero remarcar que es mi punto de vista, únicamente se podrán resolver a través de mediación civil las cuestiones civiles propias de los pleitos de familia, es decir, lo que es derecho dispositivo, no lo que es derecho necesario. Por lo tanto, únicamente liquidaciones de gananciales, en su caso atribución de domicilio, en su caso división de patrimonios, pero nunca guardia y custodia de menores o alimentos de menores. Evidentemente, esto no va a poderse dirimir a través de ningún tipo de mediación exclusivamente civil, que prohíbe en esta norma, en esta ley, la mediación en asuntos que no sean de derecho dispositivo. Pero ya digo, esto es una opinión y, bueno, habrá que ver qué nos va diciendo posteriormente el legislador. De las leyes autonómicas de España, saben ustedes que prácticamente todas las autonomías han dictado sus propias leyes de mediación familiar. Continúa la ausencia de una ley de mediación nacional, a pesar de que la disposición final tercera de la Ley 15/2005 de 8 de julio indicó al legislador que debía remitirse un proyecto de ley sobre mediación basado en los principios que todos conocemos de voluntariedad, imparcialidad, neutralidad y confidencialidad. A pesar de esta previsión, insisto, de la disposición final tercera de la Ley 15/2005, el legislador español no se ha planteado siquiera alumbrar una ley de mediación en materia familiar. Las distintas leyes autonómicas, saben ustedes que la primera fue la catalana, a continuación vinieron las leyes de Galicia, de Valencia y de Canarias, y la quinta fue precisamente la de la comunidad autónoma donde hoy por hoy nos encontramos, la ley de mediación familiar de Castilla-La Mancha. Yo, lo más llamativo de estas leyes de mediación familiar, aparte de que, bueno, se puede decir que en una dudosa técnica legislativa claramente unas van copiando a otras, intentando ser novedosas, añadiendo cosas, unas se saltan alguna referencia normativa, bien de Declaración de Derechos de Naciones Unidas, bien se saltan la Recomendación 98, bueno, cada una va haciendo un poquito para intentar ser original. A mí lo que más me llama la atención de la regulación de las leyes es el cómo conceptúan a la mediación. Y me explico. Para unas leyes, la mediación ha de formar parte del sistema de justicia, y así lo conciben, y como tal, lo hacen depender de la consejería o departamento correspondiente de esa comunidad autónoma. Y curiosamente, son todas las autonomías que empiezan por C: Cataluña, Canarias y Cantabria. Todas ellas encomiendan la mediación a la justicia porque entienden que es una labor de justicia. Como yo les decía, sería la plasmación de lo que yo acabo de explicar, de esa mediación intrajudicial. De tal manera que la mediación aparece como demasiado, en mi opinión, vinculada a lo que es administración de justicia, incluso aunque sea para evitar el proceso. Pero la concepción es estricta, simplemente forma parte de cómo resolver un conflicto.
Por el contrario, el resto de las leyes, saben que únicamente faltarían leyes en este momento en Extremadura, Navarra, Murcia, Ceuta y Melilla y La Rioja, aunque La Rioja tiene regulados los puntos de encuentro y, curiosamente, es la única autonomía en nuestro país que financia al 100% la mediación familiar y penal que se hace en la comunidad, aunque no tiene ley, insisto, y quiere ahora desarrollar un proyecto de mediación contencioso administrativa, se lo cuento como novedades. Pues bien, las restantes comunidades autónomas, todas las restantes, conciben la mediación como un servicio social. Y esto es importante. Pero es importante, o sería importante, si el propio legislador autonómico entendiera qué repercusión tiene concebirlo como una parte de la justicia o concebirlo como un servicio social. Es que sonaba que ya están cansadas. O concebirlo como un servicio social. Pues bien, la única ley autonómica, yo les invito a su lectura, que explica por qué lo concibe como un servicio social, por qué considera que debe de ser un servicio social y por qué no debe ser simplemente parte de la justicia, es la Ley Autonómica del País Vasco. La Ley Autonómica del País Vasco explica con total claridad que entiende que la mediación forma parte de un todo, del todo de los servicios sociales, y que debe de ser una forma más de atender a lo que la sociedad necesita, a lo que las más débiles de la sociedad necesitan. Y en más débiles no son solo los más deprimidos económicamente, son los menores, pero son también las partes que están sufriendo por una separación, sea cual sea su situación económica. La Ley del País Vasco explica perfectamente por qué considera que además ese formar parte de los servicios sociales ha de hacer también que, detectado por los servicios de mediación otro tipo de necesidades de servicios sociales, puedan ir derivando a unos y otros para dar una respuesta general, global, a las necesidades de una familia, porque si no es verdad que vamos poniendo parches, pero no somos capaces de arreglar el problema en su totalidad. Como digo, es la única ley que explica por qué esa opción. Pero el porqué de la opción, insisto, es importante. Si entendemos la jurisdicción, la mediación solo como parte de la justicia, de la administración de justicia, estamos limitando su potencialidad. Y no debemos hacerlo, al igual que no debemos limitar la potencialidad de la jurisdicción que ha sido capaz de adaptarse a los nuevos tiempos y ser los propios jueces quienes a lo largo de los años hemos ido exigiendo la posibilidad, la capacidad de insertar en nuestro procedimiento civil la mediación, hasta el punto de que el legislador del año 2005 hizo caso a esas pretensiones y prácticamente lo que hizo fue adaptar unos artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil a lo que yo les venía diciendo, a cómo se venía haciendo y por qué. Pues porque es la lógica de las cosas. ¿Qué más da suspender para llegar a un acuerdo que suspender para llegar a un acuerdo de mediación? Y esa es la modificación que se hizo. Acoger lo que ya se venía haciendo en la práctica, porque la lógica de las cosas es imperativa y tenaz. Y por mucho que nos resistamos, cuando algo es lógico, se impone por sí mismo. Pues bien, respecto a la normativa de Castilla-La Mancha y en atención al lugar donde nos encontramos, la normativa de Castilla-La Mancha tiene alguna cosa novedosa respecto a las leyes anteriores, ya les he dicho que era la quinta, y concretamente tiene algo curioso, que es que establece cuándo se puede acudir a los servicios de mediación de Castilla-La Mancha. Y nos va a establecer que es cuando al menos uno de los cónyuges vivan en la comunidad autónoma, pronunciamiento que hasta entonces no se daba y que a partir de ese momento la mayoría de las legislaciones van a hacerlo también, van a establecerlo también. Es como, no vamos a gastar el recurso, que somos una comunidad pobre, en unos que pasaban por aquí y piden el recurso. Entonces, esto es una de las cosas que contempla la normativa. Y después otra de las cosas curiosas de la normativa de Castilla-La Mancha es que se establece la mediación internacional. Digo yo, oye, pachulo los de Castilla-La Mancha, en su antigua ley ya establecen la mediación internacional. Y concretamente refieren esa mediación internacional a conflictos transfronterizos cuando uno de los esposos o de los miembros de la pareja reside en Castilla-La Mancha, pero también, y esta es la gran novedad, para supuestos de secuestro de menores. Yo la verdad veo difícil cómo viabilizar esta posibilidad. Supongo que tiene que ver en la previsión con el momento en que estuvo, por así decirlo, hubo un boom en los medios de comunicación de los problemas derivados de los secuestros de menores y posiblemente alguien dijo, pues mira, lo metemos por aquí a ver si se puede de alguna forma encontrar una vía de solución. Pero bueno, hasta ahí. Quería terminar esta exposición indicando simplemente que al hablar de no ahogar las posibilidades ni de la mediación ni de la jurisdicción,
quiero transmitirles a ustedes que no debemos ahogarlo, porque los dos instrumentos, los dos medios, forman parte de algo mucho más amplio, que es la cultura de la paz, la capacidad de pacificar un conflicto. La jurisdicción ha demostrado, pese a las críticas, que es capaz de pacificar los conflictos, y supuestos lo tenemos muy recientemente. Todos ustedes saben lo importantísimas que han sido las decisiones judiciales en la materia famosa de los desahucios, mal llamados desahucios también ciertamente, porque son lanzamientos, pero lo importante que ha sido la decidida posición de los jueces en defensa de las personas que se veían afectados en sus derechos fundamentales, porque el acceso a la vivienda es un derecho constitucional, el derecho a la vivienda, cómo decididamente se pusieron de parte de los más débiles y en contra de esos bancos todopoderosos que, esgrimiendo unas cláusulas totalmente abusivas, estaban masacrando a una población y dejando, dicho en términos textuales, a la población en la calle. Por lo tanto, los jueces, la jurisdicción, son un instrumento de pacificación social, pero también la mediación, la confianza en sí mismos, devuelve a las partes su capacidad de decisión, les da lucidez, les humaniza, les permite ejercer la libertad, que es el mayor don que podemos ejercer, y ejercerla sin miedo, y ser sin miedo responsables de las decisiones de un conflicto que solo ellos conocen en profundidad y que por lo tanto solamente ellos son capaces de resolver. Tenemos muchas personas que cuestionan la mediación, también muchos abogados cuestionan la mediación porque creen que van a perder parte del negocio, y yo les digo, confíen en ello, no hay ningún negocio que perder. El abogado siempre es el asesor de la parte, desde el principio hasta el final del procedimiento, y el mediador, mal mediador sería si intentara sustituir al letrado. El mediador ha de mediar en el conflicto, ha de poner a disposición de las partes sus conocimientos que, como por su formación de mediador, tiene. Pero solo eso, no debe asesorar legalmente, no debe asesorar terapéuticamente, no debe asesorar económicamente, simplemente debe ser capaz de conseguir un intercambio de ideas entre las partes y de conseguir que las partes lleguen a una solución de sus conflictos. El asesor de las partes jurídico sigue siendo letrado. Por ello, yo les recomiendo que si se van a dedicar a ser mediadores, tengan siempre en cuenta letrado, que permitan que esté en la primera sesión donde ustedes se informan de aquello en lo que consiste la mediación, de los derechos y deberes de cada uno, de la posible duración, del posible coste en caso de que sea una mediación retribuida, de la posible duración, de las posibles sesiones, que le mantengan informado de todo, de cómo va la mediación. Insisto, como al juez, no hay que explicarle, pues mira, este parece que sí o el otro no quiere, eso no debe explicarse, pero sí se puede decir, creo que avanza, creo que vamos progresando, creo que vamos bien, estate tranquilo, ¿qué tal? Simplemente eso, mantenerle tranquilo, y algo fundamental, antes de firmar el acuerdo, dárselo a conocer y que también la firma del abogado aparezca en este acuerdo. Yo creo que todo esto son pautas deontológicas que un buen mediador debe seguir para tener además al abogado como cómplice, que es lo mejor que puede conseguir en una mediación, a los abogados como cómplices. Porque el abogado sigue siendo responsable del asesoramiento de ese cliente. Y una cosa más, los acuerdos de mediación no tienen que tener forma jurídica. El acuerdo de mediación ha de entregarse después a esos letrados para que den esa forma jurídica necesaria para la aprobación judicial, pero no debe tener forma jurídica. Por lo tanto, insisto, hemos de conseguir que los abogados se impliquen porque la solución de la mediación puede ser buena para todos. E insisto, no es la solución para todo, pero sí es, para algunos conflictos, la mejor solución que hasta el momento hemos sido capaces de concebir y de inventar. Y para terminar, quiero mencionar aquí una frase de Gandhi, que saben ustedes que él se formó en Londres como abogado y que durante 30 años ejerció la abogacía, y él hablaba y dijo en una ocasión que él, en sus 30 años de ejercicio como abogado, siempre intentó llegar a una solución negociada de los problemas, en los litigios. Dice, con ello, con hacer esto, no perdí nada, ni siquiera dinero, y desde luego gané mi alma. Nada más y muchas gracias.